Buenas noches, hermanos. Ahí me dan el retorno si estoy saliendo bien el sonido. Así que gracias a Dios, ¿verdad? Por este martes que estamos para compartir la palabra de Dios. Y hoy traemos el tema amémonos unos a otros. Em, ya Jesús había enseñado a sus discípulos acerca del amarse, acerca del amor, pero esta ocasión es un tiempo especial, ya que es la noche que él está con ellos en la que conocemos como la última cena, y ya el Señor Jesús ya se le está acercando el tiempo de sufrimiento, el tiempo de morir. Entonces, esta, es- este tiempo, el Señor les enseñó algunas cosas a los discípulos muy importantes. Así como que alguien ya va a morir y quiere enseñar algo muy importante a alguna persona, ¿verdad? Muy querida, muy cercana. Y los discípulos fueron las personas que acompañaron a Jesús hasta el final, desde el inicio de su ministerio hasta el final de su ministerio. Pero no olvidemos, hermanos, que en la cultura judía y en esa época que Jesús ministró, que sirvió, había un gran odio. Por ejemplo, los judíos no querían a los gentiles, ni tampoco a los gentiles, a los judíos, pero la misma nación de Israel estaba dividida. Algunos seguían a Roma, o sea, al emperador romano, otros odiaban al imperio romano, pero aún dentro de la sociedad judía también habían divisiones. Por eso hay tantos grupos que se mencionan en la palabra de Dios, como los saduceos, los fariseos, los celotes, y ahí podemos ver varios grupos que se habían formado, ¿verdad? Los sacerdotes mismos era otro grupo que se había formado, y los escribas, otro grupo, así que estaba muy dividida la nación de Israel. Por eso Jesús sabe que los discípulos necesitaban saber acerca del amor. Pero también, hermanos, Jesús está diciendo esto a los discípulos, preparándolos para lo que les espera, porque les espera odio contra ellos, les espera persecución, a ellos les espera todo tipo de cosas que van a venir contra ellos, cárceles, confiscación de bienes y varias cosas más. Pero también, hermanos, Jesús les enseña acerca del amor para que ellos estén unidos como grupo, que no se peleen entre ellos, que no luchen entre ellos, porque entonces, si se dividían, si no se amaban, iba a ser un fracaso todo lo que Jesús esperaba de ellos. Así que es muy importante esta parte de la escritura que está en Juan 13:34 al 35. Solo ahí vamos a estar en esta noche. Juan 13:34 al 35. Y la pregunta, bueno, voy a leer el pasaje para que podamos estudiarlo. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Padre, gracias en esta noche que podemos pensar en tu palabra y también pensar, Dios, en el contenido de ella y ver la lección que es para nosotros, Señor, así como lo fue para aquel grupo de personas, discípulos de Jesús, Dios. Al ver en retrospectiva, vemos, Dios, que estos discípulos sí cumplieron esta parte de amarse, porque hasta el día de hoy, Dios, permanece tu obra. Y sabemos que el amor ha sido el vínculo, como dice tu palabra, perfecto, Dios, para unirnos siempre. Gracias, Dios, por este momento que podemos meditar en tu palabra.
porque ella es nuestro alimento, ella es nuestra luz, nuestra guía, nuestra fortaleza, nuestra dirección, Señor, para esta vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Siempre hacemos la pregunta obligatoria en estos pasajes y la pregunta es, ¿por qué debemos amarnos unos a otros? ¿Por qué debemos amarnos unos a otros? Y vamos a responder entonces a la pregunta, ¿por qué debemos amarnos unos a otros? Número uno, porque es un mandamiento, porque es un mandamiento. Dice el Señor entonces, un mandamiento nuevo os doy, porque es un mandamiento nuevo os doy. Ya había dado un primer mandamiento acerca del amor, porque Jesús es Dios. Y el primer mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es nuevo porque es diferente al anterior. Y vamos a ver la diferencia. El anterior, la medida del amor hacia las personas, era el amor que se tenía a uno mismo. Porque dice así, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa era la medida del amor. Así que ahora hay un cambio. Dice, un mandamiento nuevo os doy. Vemos el cambio. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora la medida del amor en este nuevo mandamiento es el amor de Jesús, el nivel de amor de Jesús. Esta es la nueva medida, ¿verdad? Ya no es de amar a mi hermano como a mí mismo, sino que es como Jesús me amó. Y esta lección, recuerden hermanos, que fue para los discípulos, porque ellos iban a necesitar este ingrediente, al igual que nosotros. No es que los discípulos eran diferentes a nosotros, hermanos. Ellos también eran pecadores, también había envidia en medio de ellos, también estaban expuestos al resentimiento, estaban expuestos a todas aquellas cosas que matan el amor, ¿verdad? La persecución, todas esas cosas, ¿verdad? La violencia, todo eso, ellos estaban expuestos. Y Jesús les enseña aquí que deben de amarse así como Él les amó. En San Juan 15, 13 al 14, dice la Escritura, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Así que el nuevo mandamiento, hermanos, es amar como Jesús nos ha amado. Y ya nosotros sabemos, ¿verdad?, cómo Jesús amó a los discípulos y también cómo nos ha amado a nosotros. En primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 16, podemos ver una cita ahí que es un pasaje que hemos leído varias veces. Primera carta de Juan 3, 16. Dice la Escritura, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y abajo explica el apóstol qué es poner nuestras vidas por los hermanos, ¿verdad? Literalmente Jesús lo hizo, pero ya nosotros es que el amor, hermanos, no solo es decir te amo, sino que el amor hace. Y dice el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo, o sea, el que tiene recursos económicos, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es un ejemplo, ¿verdad? Una forma de dar nuestra vida por los hermanos es suplir sus necesidades y otras formas más. Entonces, eso es lo que Jesús hizo, ¿verdad? Dar su vida, literalmente. Más nosotros, obvio que no la podemos dar, literalmente, ¿verdad?
aunque hubieron casos como los apóstoles que dieron sus vidas literalmente por amor al, a los hermanos, ¿verdad? Por amor a la iglesia, por amor al Señor. Entonces, hermanos, la medida del amor es como Jesús nos ama o nos amó o amó a los discípulos. Por eso debemos de amarnos unos a otros, porque es un mandamiento. O sea, el Señor nos lo ha dicho, que nos amemos unos a otros. Dos, dos, porque era un estilo de vida de Jesús, o sea, amar. La Escritura dice, como yo os he amado. No dice, Jesús no enseña solamente con palabras. En el caso de los discípulos, volvemos a Juan capítulo 13, versículo 34. Dice la Escritura, allí, como yo os he amado, ¿verdad? Como yo os he amado. En San Juan 13 estamos en el versículo 34, ¿verdad? Como yo os he amado, o sea, ¿por qué debemos de amarnos unos a otros? Porque era un estilo de vida de Jesús. Dice, como yo os he amado. Eh, los discípulos disfrutaron del amor del Señor hacia ellos, pero les mostró el amor. Yo pensé en algunas cosas. El tiempo acá es corto, pero por ejemplo, el amor, hermano, estaba viendo ahí en 1 Corintios 13, eh, una de las cosas que Jesús hizo con los discípulos, que él fue consolador de los discípulos. Porque en Juan 14:16 dice la Escritura, y yo os enviaré otro consolador. ¿Quién era el primer consolador? Porque dice otro consolador. Obvio que Jesús, ¿verdad? En Juan 14:16, ahí mismo estaba. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Recuerde que los discípulos, al igual que nosotros, eran personas con necesidades, ¿verdad? ¿Y cómo mostramos el amor a las personas? ¿Qué es consolar? Es animar, es estar al lado de las personas cuando sufren, es apoyarles, es demostrarles que no están solos, que no están desamparados, que están, ¿verdad?, cuidados por nosotros. Y eso fue lo que hizo Jesús con los discípulos. Fue consolador de ellos. Allí estaba mostrando el amor. No fue indiferente a las necesidades de los discípulos. Estaba pendiente de las cosas que los discípulos experimentaban y que necesitaban ayuda. Fue compasivo también con ellos. Así estaba mostrando el amor del Señor. Tuvo compasión de ellos. Tenía un corazón el Señor de amar a sus discípulos y no solo a los discípulos. En Mateo 9:36 dice que viendo las multitudes tuvo compasión de ellas, ¿verdad? Tuvo compasión de las personas y no digamos de los discípulos, ¿verdad? Los soportó, los soportó. Los discípulos también, y algunos de ellos tenían un carácter complicado, pero Jesús los soportó. Es digno de admirar cómo soportó a Judas hasta el último día, cuando le dio el beso para entregarlo. Judas no le correspondió a Jesús el amor que Jesús le mostró. Incluso Jesús lo nombró como el tesorero del grupo. También Judas fue a predicar, echó fuera demonios. Fue parte del grupo y nadie pudo notar que Judas no era una persona genuina. Jesús lo sabía, pero aún así Jesús lo amó, lo soportó. Y Jesús soportó a los discípulos en muchas ocasiones, ¿verdad? Tuvieron sus diferencias. Y el estilo de vida de Jesús, hermanos, era entonces amar. Por eso es que nosotros también debemos de amar, ¿verdad? Porque Jesús es
es nuestro líder, nuestra guía. Él es nuestro Dios. Y Jesús nos enseñó y enseña la palabra de Dios eso. Una característica de Dios es que Él es amor. Y Jesús dijo que el que ha visto a Él, o el que le conoció, ha visto al Padre. Jesús es la imagen, ¿verdad? Invisible del Padre. Y una de las características es que Dios es amor. Por eso, hermanos, nosotros debemos de amar, ¿verdad? Porque Jesús lo hizo y debemos de imitar a Él. Y en la Biblia, hermanos, encontramos muchas palabras de ánimo, de exhortación para nosotros acerca de que debemos de amar. No todo, hermanos, es color de rosa, como decía Marvin el domingo en la vida cristiana, ¿verdad? Hay momentos que debemos de soportar al hermano, debemos de perdonar al hermano, debemos de ser compasivos con el hermano. Todo eso es una muestra de amor. Y a través de todos estos años como pastor, hermano, he encontrado algo que debemos de cultivar para mostrar que nos amamos es el perdón. El perdón. Debemos de aprender a perdonar, ¿verdad? Porque tarde o temprano alguien nos va a dañar y no vamos a dejar que el amor que le tenemos se apague. No nos alejemos del hermano cuando nos ha dañado. Y debemos más bien de acercarnos, de buscar cómo fomentar el amor entre nosotros. Hemos visto, hermanos, número 1, por qué debemos de amarnos unos a otros, porque es un mandamiento. Y el Señor dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿verdad? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y como es un mandamiento, sí, debemos de hacerlo, ¿verdad? Dios le dio a Pablo el mandamiento de predicar el evangelio. Y en algunas ocasiones Pablo dijo, ¿verdad? Ya en los romanos. Y creo que a los corintios, si no estoy tan mal de mi mente, que Pablo le dijo, ¿verdad? Que de buena gana o de mala gana, de todas maneras el mandamiento le había sido dado, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones no creen que el apóstol es que todo el tiempo, ¿verdad? Estaba de buena. Había unas situaciones difíciles que lo hacían también sentirse como desanimado para predicar, pero el mandamiento le había sido dado. Sí, a veces, hermanos, nos vamos a sentir apagados, desanimados en amar, pero recordemos, es un mandamiento. 2, es un estilo de vida. No es en ocasiones, hermanos, es todo el tiempo que debemos de estar listos para mostrar amor a las personas, y no solamente a nuestros hermanos en Cristo, también a las personas que aún no conocen al Señor. El último, hermanos, debemos de amarnos unos a otros porque esto muestra de que somos discípulos de Cristo. Dice lo último el pasaje, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Es una muestra, hermanos, de que somos discípulos de Cristo. No sé cuántos de ustedes han visto cuando pasan videos de las cárceles, donde están los mareros, ¿verdad, hermano? Es como el lado contrario de nosotros. ¿Por qué son conocidos esas personas? Por amarse, por amar a la gente, ¿no? Por su violencia, ¿verdad? Por su peligrosidad. Por eso son conocidos. Y cada grupo, hermanos, tiene su identidad. Y les conocemos, ¿verdad? Por eso, por la identidad de cada grupo. Ahora, nuestra identidad, hermanos, dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos
a los otros. ¿Cómo debe de conocernos las personas? Aquí tengo un pasaje, hermanos, Hechos 11:26. Hechos 11:26. Un pasaje que todos conocemos, pero me llama la atención cómo escribe aquí el, Lucas, que escribió esta carta de Hechos, ¿verdad? Y estamos en el 11:26 de Hechos. Dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Antioquía fue la primera iglesia gentil después de la primera iglesia judía, o sea, la de Jerusalén. Y cuando dice que se congregaron ahí, está hablando de Pablo y Bernabé. Cuando Bernabé estuvo ahí primero en esta iglesia, pero se acordó de Pablo. Pablo estaba en el anonimato. No crean que Pablo estuvo activo desde que inició. En realidad, Pablo estuvo en anonimato como por 7 años, según la historia. Él regresó a su lugar, pero Bernabé conoció a Pablo al inicio. Y Bernabé se acordó que Pablo tenía un don, el don de maestro de la palabra. Y necesitaban un maestro de la palabra de Dios ahí en Antioquía, porque la iglesia creció de una forma, pero enorme. Y entonces fue Bernabé a Tarso para buscar a Pablo, dice el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué le llamarían cristianos? Viene de Cristo, ¿verdad? Quiere decir como Cristos pequeños. El amor, hermanos, es algo que el mundo busca. Nada más que el mundo lo busca en los lugares equivocados. Porque el verdadero amor, hermanos, solamente está en Cristo, está en Dios. Y nosotros, hermanos, conocemos al Señor Jesucristo. Y al mostrar amor unos a otros, la gente mira eso. Y cuando el amor, hermanos, es sincero, es genuino, la gente se fija. Y me imagino que esta iglesia era tan amorosa entre ellos, y la gente empezó a decirle cristiano, ¿verdad? Esa, hermanos, es una cosa que el Señor quiso que los discípulos mostraran. Por eso les dice ahí, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Hay mucha gente, hermanos, muy herida en la vida. Hay gente solitaria. Hay gente que nunca ha conocido el verdadero amor. Así estábamos nosotros, unos más avanzados que otros en esto de la necesidad de amor, ¿verdad? Y la iglesia, hermanos, nosotros somos eh, los que debemos demostrar a las personas el amor, pero también entre nosotros mismos. No sé cuántos recuerdan la ilustración que yo he usado cuando hablo del amor, pero es que esta ilustración a mí me encanta porque cómo ilustra lo que es el amor. Cierta niña siempre iba a una iglesia, a escuela dominical, y ella tenía que pasar por una iglesia primero para ir a su iglesia, porque su iglesia estaba más larga. El pastor de esta iglesia donde la niña pasaba siempre se ponía a la puerta de la iglesia por la mañana y siempre miraba a la niña pasar con su Biblia. Para ahí iba para su iglesia. Un día el pastor curioso se le acerca y le dice, hola, le dice, hola, ¿para dónde vas? Para la iglesia. ¿Y por qué vas tan largo a otra iglesia? Y aquí está una cerca de tu casa. Ah, le dice, es que en aquella iglesia me aman, es que en aquella iglesia me quieren, por eso voy allá. Una niña, ¿verdad? Inocente, pero
había encontrado amor allá en aquella iglesia. Ahora, no es que no había amor en la primera iglesia, lo que pasa es que ella nunca había ido, ¿verdad? Pero qué bonito, hermanos, ir a un lugar donde uno siente que la gente lo acepta, donde uno siente que las personas se interesan en los problemas y por lo menos le preguntan cómo está, cómo le ha ido en la semana, tiene alguna necesidad por la que quiere que oremos. Y no se siente que está sola. Y muchas cosas más, ¿verdad? Que suceden cuando hay amor entre nosotros. Pero creo que aquí el mayor impacto que Jesús busca es que otros conozcan, porque dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Esto los iba a distinguir a los discípulos y debe de distinguirnos también a nosotros de todos los otros grupos que hay en el mundo, el amor. Estamos viviendo, hermanos, tiempos difíciles donde la violencia ha aumentado. Estados Unidos, hermanos, ahorita tiene un gran problema de violencia y se ha reunido el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Para ver cómo detienen la violencia en su país. El racismo, hermanos, en Estados Unidos es cruel. Todo eso es odio, rencor. Aquí también, hermano. De unos años para acá, Honduras se ha vuelto un país muy violento. Y nosotros, hermanos, no estamos vacunados de todas estas cosas. Por eso debemos de cultivar siempre el amor, ¿verdad? Entre nosotros. Recordemos por qué es un mandamiento, porque es un estilo de vida de Jesús y porque en esto nos conocerán, ¿verdad? Y mostramos, hermanos, al amarnos, que Jesús es nuestro guía, ¿verdad? Porque somos discípulos de Él. Y hermanos, todos tenemos amor, porque el Señor dijo en Romanos 5:5 que el amor del Señor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Así que ánimo, hermanos, sabemos que nos amamos, sigamos cultivando ese amor, sigamos, ¿verdad?, mostrando amor a las personas que necesitan conocer el verdadero amor. Bendiciones, hermanos.